Buen día, soy Carlos Telles y les presentaré mi proyecto integrador para la asignatura Metodologías Activas en Docencia Universitaria. Mi propuesta es una reestructuración a lo que en la Universidad Autónoma Metropolitana se le llama Unidad de Enseñanza-Aprendizaje, denominada Morfofisiología. La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco fue concebida desde 1974 bajo un principio pedagógico radical para su época. La enseñanza no puede separarse de la investigación ni del compromiso social con la realidad. Su modelo modular articula en torno a objetos de transformación el saber básico con el saber clínico y el contexto socioepidemiológico. Sin embargo, las exigencias de acreditación ante el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica Superior incorporaron tres unidades de enseñanza-aprendizaje que operan de forma paralela a los módulos regulares: farmacología y las que hoy nos ocupan, morfofisiología 1 y 2. Estas UEAs cubren en tan solo 2 trimestres, donde los estudiantes también cursan los módulos interdivisionales, los contenidos de embriología, histología, anatomía y fisiología de todos los aparatos y sistemas del cuerpo humano, una carga que, desde la teoría de la carga cognitiva, resulta claramente excesiva para un estudiante de los primeros trimestres. Esta presentación propone una reestructuración de ambas UEAs a partir de 4 ejes: competencias, integración metodológica activa, diseño universal para la instrucción y evaluación formativa. ¿Qué debería saber hacer y saber ser un estudiante al terminar la UEA Morfofisiología? Esta pregunta, aparentemente sencilla, remite a uno de los debates más productivos de la educación superior contemporánea: el enfoque por competencias, que distingue 4 dimensiones: técnica, metodológica, personal y la competencia de estar. En cuanto al saber técnico o competencias específicas, el estudiante deberá ser capaz de explicar la estructura macroscópica, microscópica y embriológica de cada aparato y sistema, correlacionarla con su función fisiológica y anticipar las consecuencias clínicas de su alteración. Esto incluye, por ejemplo, comprender por qué una malformación en el tabique interventricular produce una determinada sintomatología, o por qué la arquitectura histológica del epitelio tubular renal determina su capacidad de reabsorción. Este saber metodológico implica que el estudiante aprenda a aprender, a consultar fuentes primarias, a construir esquemas integradores, a relacionar información básica con presentaciones clínicas. En medicina, el aprendizaje autónomo y estratégico es una competencia profesional en sí misma, reconocida por el Instituto para la Metodología de la Educación Médica. El saber personal abarca la autorregulación, la tolerancia a la ambigüedad y la capacidad de trabajar colaborativamente. Y el saber estar implica reconocer desde el primer trimestre que los cuerpos que estudiamos son personas con historias, contextos sociales y derechos, perspectiva del todo coherente con la filosofía social de la UAM Xochimilco. El corazón de esta reestructuración es la articulación de dos metodologías cuya complementariedad ha sido documentada con solidez en la literatura: el flipped learning o aula invertida y el aprendizaje basado en problemas en su modalidad clínica, es decir, el trabajo por casos clínicos. El aula invertida en morfofisiología se traduce así: en casa, el estudiante revisa un video de 15 a 20 minutos sobre la histología y la fisiología del riñón, utilizando herramientas como Visible Body o un atlas virtual de libre acceso. Responde una guía de preparación previa y llega a la clase presencial habiendo procesado ya la información básica. En el aula, este conocimiento se activa mediante un caso clínico. Por ejemplo, paciente de 58 años con hipertensión arterial no controlada, creatinina sérica de 4.2 miligramos por decilitro, edema de miembros inferiores y proteinuria en rango nefrótico. La pregunta para el grupo no es ¿qué es el glomérulo?, sino ¿qué está fallando?, ¿dónde?, ¿por qué? ¿Y qué consecuencias funcionales tiene? Este abordaje es coherente con los principios del aprendizaje basado en problemas, aprender desde la complejidad de la realidad clínica, con el docente como facilitador del razonamiento y no como fuente única del saber. La integración con el sistema modular de la UAM Xochimilco es natural. El caso clínico puede ser construido alrededor del objeto de transformación del módulo en curso, de modo que la UEA deja de ser un espacio paralelo y se convierta en un refuerzo articulador de la formación integrada.
Esta propuesta de innovación incorpora el diseño universal para la instrucción, o DUI, que se organiza en tres principios. El primero, representación. Establece que los contenidos deben ofrecerse en múltiples formatos para responder a la diversidad de estilos y capacidades perceptivas. El segundo, acción y expresión. Plantea que los estudiantes deben tener diversas formas de demostrar su aprendizaje. Y el tercero, motivación o compromiso, que reconoce que el interés de la implicación afectiva son variables pedagógicas, no meros rasgos de personalidad. Para ilustrar su aplicación concreta, tomemos la actividad del análisis del caso clínico renal que describíamos antes. Bajo el principio de representación, el docente ofrece el caso en texto escrito, en formato de audio narración para estudiantes con dislexia o con limitaciones visuales, y complementando con imágenes histológicas, y un esquema fisiopatológico animado. No todos percibimos la información de la misma manera, y el currículo no debería castigar esta diversidad. Bajo el principio de acción y expresión, los estudiantes tienen opciones. Pueden presentar su análisis del caso de forma oral ante el grupo, mediante un esquema o mapa conceptual, a través de una narrativa clínica escrita o bien grabando un breve video explicativo. La competencia evaluada, el razonamiento fisiopatológico integrado, es la misma. El canal de expresión es flexible. Y bajo el principio de motivación, el caso clínico está construido en un contexto social explícito. El paciente tiene nombre, ocupación, nivel socioeconómico, historia de acceso a servicios de salud. El sistema de evaluación que propongo abandona la lógica de la prueba sumativa como único instrumento y adopta un enfoque formativo, la evaluación como parte del proceso de aprendizaje, no como su juicio final. Dentro de un marco de aprendizaje cooperativo, la evaluación incluye tres dimensiones: la heteroevaluación del docente, la autoevaluación y la coevaluación entre pares. La autoevaluación propone que el estudiante reflexione sobre su propio proceso de aprendizaje. Un ejemplo concreto es la escala de autopercepción de competencias morfofisiológicas, que el estudiante responde al inicio y al final de cada unidad temática. La escala incluye reactivos como: puedo explicar la relación entre la estructura del epitelio tubular renal y su función de reabsorción de glucosa sin consultar mis notas. Con una escala de 1 a 4, donde 1 es no puedo aún y 4 es puedo explicarlo y relacionarlo con patología. El propósito no es calificar, sino activar la metacognición, es decir, la capacidad de saber qué sé y qué me falta aprender. La coevaluación sitúa a los pares como evaluadores con criterios claros y compartidos. Un ejemplo: al finalizar la presentación oral del análisis de caso, cada integrante del equipo evalúa a otro compañero, utilizando una rúbrica de 4 criterios: precisión conceptual, integración estructura-función, uso de evidencia clínica y claridad comunicativa. Cada criterio tiene 4 niveles descriptivos de desempeño. Ambos instrumentos, la escala de autoevaluación y la rúbrica de coevaluación, forman parte de un portafolio de aprendizaje trimestral que el docente revisa periódicamente para ajustar la instrucción, identificar grupos con dificultades específicas y proporcionar retroalimentación individualizada. Este portafolio es, en sí mismo, evidencia de aprendizaje en proceso. En síntesis, la reestructuración de la UEA morfofisiología que he presentado no parte de un capricho tecnológico ni de una moda pedagógica. Parte de un diagnóstico serio de la situación actual: contenidos enciclopédicos, alta carga cognitiva, escasa articulación con los módulos y evaluación predominantemente sumativa. La propuesta integra, de manera coherente, un perfil de competencias que reconoce al futuro médico como sujeto técnico, metodológico, personal y ético. Una pedagogía activa que combina el aula invertida con el análisis de casos clínicos reales. Un diseño universal que amplía el acceso y la participación para todos los estudiantes. Y un sistema de evaluación formativa que hace del error un momento de aprendizaje y de la reflexión una práctica cotidiana. Todo ello en diálogo permanente con el espíritu fundacional de la UAM Xochimilco, una universidad que no enseña sobre la realidad, sino desde la realidad, para transformarla. Gracias por su atención.